Buen día, jóvenes. El tema de esta semana será las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Básicamente vamos a ver la media aritmética y el concepto de varianza y desviación estándar. En el material hay otros conceptos que tienen que ver con media geométrica, media aritmética, pero lo más importante para nuestro curso es la media aritmética y con eso vamos a trabajar en la parte de Excel. Insisto, la actividad se puede hacer a mano, pero yo los invito a trabajar con una hoja de cálculo, ya sea Excel de Microsoft o la hoja de cálculo que viene en Google y que está disponible en su dirección de correo institucional. Eh, y en el peor de los casos, pues hacer el trabajo a mano, que no es lo ideal dado nuestro nivel de formación. Para el cálculo de medias de tendencia central vamos a hacer primero el cálculo de la media aritmética para datos sin agrupar. Y para datos agrupados vamos a utilizar la tabla que teníamos la vez anterior con la que ya habíamos trabajado. Esta hoja de cálculo se las voy a dejar compartidas en el aula para que puedan ustedes utilizarla para trabajar. En el caso de los datos sin agrupar, normalmente son ejercicios con muy pocos ejercicios o pueden ser muchos, pero en los libros traen pocos para facilitar los cálculos. No es que no puedan ser miles de datos, sí, pero lo que se hace con 5, 6, 7 datos es lo mismo que se puede hacer con 10.000 datos. Entonces, la primera situación que se presenta es que pudiéramos tener una colección de datos. Yo he hecho acá una pequeña lista de contador desde el 1 hasta el 10 para que yo ya tenga la idea en mi cabeza de que vamos a hacer 10 datos el trabajo de hoy, pero puede ser cualquier otra cantidad. En eso no debe haber la menor duda, pues pueden ser pocos o pueden ser muchos, dependiendo del problema con el que estemos trabajando. Si esto fuera, por ejemplo, el promedio de edad de un censo, pues tendríamos aquí, si fuera México, alrededor de 130 millones de medidas. Si esto fuera un programa de control de calidad, probablemente solamente tuviéramos 3, 4, 5 medidas. Depende de la situación. Entonces, consideremos que tenemos una colección de datos y a propósito de edades, consideremos que tenemos las edades de un grupo de estudiantes de algo. Imaginemos que andan más o menos como ustedes, que tenemos un estudiante alrededor de 18 años, alguien que quizás tenga 20, alguien que quizás tenga 19 o 24 o 25 o 30 si alguien ya se nos está un poquito grande, 22, 18, no sé, 20 otra vez y 18 otra vez, que son los que en mayoría aquí. Entonces aquí tengo 10 datos que, insisto, voy a hacer edades de algo. Entonces estos datos los voy a copiar para acá en mi tabla. Vamos a trabajar con una pequeña tabla simplemente para ordenar la información y los vamos a pegar acá. De hecho pude haberlos puesto desde acá, pues, pero bueno, es simplemente porque voy a trabajar algunas cosas acá que los pongo acá. Si ustedes ven, ya tengo aquí preparado algo. Bueno, ¿qué significa el cálculo de la media aritmética? Entonces, he puesto acá en la parte superior la fórmula que viene en el mismo texto que les he compartido. Y dice que la media aritmética resulta de sumar todos los datos que tenemos entre el número total de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo ya he preparado acá la suma, promedio. Aquí hay dos y ahorita voy a explicar por qué tengo dos valores de media acá. Entonces, en principio aquí dice suma todos los valores. Eso es lo que significa la sigma con el X subíndice I, la suma de valores. Entonces, para utilizar Excel vamos a utilizar los comandos. Vamos a poner igual. Cuando escribo el signo igual, ya habíamos comentado las anteriores, para escribir una fórmula. Y necesito una fórmula que haga la suma. Y aquí aparece la suma de quién, de todos estos numeritos. Si lo hiciéramos con una calculadora, yo tendría que escribir 18 más 20 más 19 más 24, así hasta el último. Entonces yo le doy aquí en total, y entonces la suma de estos números que está acá es 214. El promedio dice que es el resultado de la suma entre el número de datos.
los datos son 10. Entonces acá yo puedo venir y escribo otra vez el signo igual, y el promedio es la suma de los datos entre el número total de datos. En este caso es 10, entonces hago esto, dividir 214 entre 10 y nos da un promedio de edad de 21.4. Yo les decía que he puesto dos valores. Voy a alinear esto a la izquierda para que quede junto al valor. Y este que tengo aquí aparte es porque en lugar de hacer todo este procedimiento, Excel tiene herramientas para hacer este tipo de cálculos. Y entonces yo, si lo quiero que lo haga Excel todo, yo le pongo igual. Y en español dice promedio. Hay un comando que dice promedio. Si ustedes dan promedio, acá está. Y le digo que obtenga el promedio de todos estos datos. El resultado debe ser 21.4. El promedio es la media aritmética. 21.4. Entonces aquí tendríamos calculados. Rápidamente, para que quede la clase completa, decía que hay una manera de obtener la media geométrica. No la vamos a calcular a mano, sino que le vamos a decir que a Excel que la calcule. Voy a poner un G igual, que voy a alinear a la derecha para que vaya quedando igual. Y en esta G pues yo puedo calcular la media geométrica. La media geométrica lo puedo obtener con un igual. Si ustedes empiezan a escribir, a ver, aquí está, media. Y entonces aquí hay una media acotada, media armónica, media geométrica, mediana, en fin. Yo le quiero calcular la media geométrica, entonces selecciono la media geométrica y me pregunta de quién. Y son estos números que acá. Y entonces le doy Enter. La fórmula para eso, si revisan el texto, es la raíz décima de la multiplicación de todos estos números. Es decir, lo multiplico 18 por 20 por 19, 24, hasta el último por 18. Y al resultado le obtengo la raíz décima. La raíz décima porque son 10 datos. Si fueran menos, no sé, 8 datos, obtendría la raíz octava, en fin. Esta es la media geométrica. Lo interesante de esto es que la media geométrica es menor que la media aritmética. ¿Por qué existen las demás medias? Ahí está la media armónica también, que también lo podemos calcular perfectamente igual. Le voy a poner A igual a. La voy a alinear a la derecha. Y aquí, si ustedes ven o le prestaron atención a lo que estábamos haciendo un ratito, dice media. Y aquí hay una media armo, esa es la media armónica. Para calcularla simplemente le digo, me dice de quién, le digo de quién, lo calcula. Y ustedes observan 21.4, 21.1, 20.84, la media armónica es menor que la media geométrica. Y esto es porque a veces en algunos procedimientos que se hacen de cálculos de medios de tendencia central, la media aritmética no es la mejor representación de la información. No creo que sea este caso, pero en el campo de la economía, estas medias son bastante comunes. Yo me concentro en la media aritmética porque es la que más vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso. Esto vamos a estarlo trabajando pues hasta que se acabe nuestro curso, el concepto de media aritmética. Una vez que tenemos nuestro cálculo de medias o medidas de tendencia central para datos sin agrupar, podemos calcular la varianza y la desviación estándar. También ahí menciona que hay dos tipos, la varianza poblacional y la varianza muestral. La diferencia básicamente está en qué es lo que divide. Si ustedes observan acá donde dice varianza poblacional, divide entre n, mientras que en la varianza muestral divide entre n-1. ¿Cuál es la razón de hacer esta división? Intentar que cuando yo trabajo con una muestra, el resultado sea lo más similar posible a la varianza poblacional. Y entonces, como es imposible realmente saber si la varianza muestral es la varianza poblacional, y que esto realmente muestre la dispersión de los datos que se obtendría con esto cuando son muchos datos, entonces se le reduce un poco el valor entre el que divide, de tal manera que el resultado de S cuadrada es mayor que el de sigma cuadrada. Lo vamos a ver hoy en un momento. Entonces, y esa razón es para evitar que nos quede una varianza pequeña
cuando en realidad no lo es, cuando tenemos una muestra en lugar de la población, que es la información confiable. ¿Cómo se hace el cálculo? Bueno, en la parte de arriba hay una diferencia entre cada dato y la media. XY menos la media aritmética que ya calculamos. Entonces, eso vamos a ir haciendo acá. Entonces, para el primer dato, por ejemplo, entonces yo tendría que esto es igual a el dato menos el valor de la media. Como vamos a restar siempre el mismo valor, que el 21.4, yo les invito a que fijemos la celda, es decir, que no se esté moviendo este 21.4, sino siempre restamos con ello, y ya habíamos visto que fijamos la celda poniendo signos de pesos en las letras y el número, signo de pesos C, signo de pesos 12. De tal forma que cuando hagamos simplemente la copia de las actividades acá, lo que va a ocurrir es que siempre vamos a restar del 21.4, pero va a estar variando todo este valor. Entonces le doy Enter y nos da. Como el valor del dato es menor que la media, el resultado es negativo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para todos. Para no hacerlo cansado, simplemente extendemos y tenemos todo esto. Esto es interesante porque esta es una desviación o diferencia, pues, entre los datos. Observen ustedes que hay unos datos negativos y otros positivos. Positivos para los que son valores mayores que la media y negativos para los menores. Pero aquí hay algo interesante. Si nosotros obtenemos la suma de estos datos, vamos a ponerle que se obtiene la suma. Esto es igual a la suma de los datos que acabamos de generar, es decir, de todos estos que están aquí. Y el resultado prácticamente es 0. No dice 0 por los redondeos ahí, pero dice 1.42 por 10 a la menos 14. Si nosotros redujéramos un poco la cantidad de ceros, no se va a ver acá, pero pueden ustedes apreciar que es básicamente prácticamente 0. Es un número muy pequeño, es decir, por 10 a la menos 14 hay 13 ceros antes del 1, 0.13 ceros y un 1. Es un valor muy pequeño. Si no tuvieran problemas de redondeo, esto se reduciría a prácticamente 0. Se reduciría a 0. En fin. Pero ese no es el valor que nos importa, simplemente este valor es porque significa que efectivamente hemos calculado bien la media y que esta distancia negativa se compensa con las distancias positivas que hay acá. Para el cálculo de varianza, entonces, estas diferencias necesitamos elevarlas al cuadrado, aquí dice. Entonces vamos a ponerle igual y le vamos a pedir que este número lo multiplique por sí mismo. Lo pueden elevar al cuadrado con el caret de su calculadora o de su computadora, o simplemente repiten la celda. Y entonces resulta que es 11.56 y lo extendemos. Y ahí tenemos todos los cuadrados de estos números que está acá. El cuadrado de menos 3.4 es 11.56, el de menos 1.4 es 1.96, el de menos 2.4 es 5.76 y así sucesivamente. Y también aquí dice suma todas esas diferencias, entonces vamos a sumarlas y poniendo el signo igual y escribiendo suma. Aquí dice suma de quiénes, de todos estos datos. Y entonces le damos enter. La suma de todos esos datos es 138.4. Entonces con este valor vamos a calcular la varianza y lo vamos a hacer acá. Yo aquí he puesto esta diferencia de fórmula y Excel porque así como hicimos el cálculo de la media, hay una manera de calcular con la fórmula y otra que lo haga Excel. Entonces la fórmula dice a la suma de los cuadrados de las diferencias al cuadrado divídelo entre n para la varianza poblacional. Entonces lo que vamos a hacer es igual. Tomo este resultado 138.4 y lo voy a dividir entre el número de datos que tenemos, que el número de datos es 10. Entonces tomamos ese número 10 y le damos enter. Y nos da 13.84. Si le pidiéramos a Excel que lo hiciera, tendríamos que escribir igual. Y entonces empezar a escribir varianza. Aquí está. En fin, aparece un var P, var S y otras. Nos interesan las dos primeras.
var.p es la varianza poblacional, que es lo que estamos calculando, la división entre n. Entonces seleccionamos ese comando y nos pregunta de quiénes. Pues de la colección de datos que tenemos. Entonces tomamos la colección de datos y le decimos calcula la varianza de esos datos, le damos enter y nos va a dar exactamente el mismo valor, porque lo que estamos haciendo nosotros es acá hacer uso de la fórmula, que es exactamente la misma fórmula que usa Excel. Y esta sería la varianza poblacional. Si nosotros modificáramos, o mejor dicho, quisiéramos saber cuál es la desviación estándar, que es otro concepto que usamos mucho, en lugar de la varianza, pues la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces le ponemos igual. Y con el comando raíz empieza a aparecer esto. Devuelve la raíz cuadrada de un número. Entonces seleccionamos raíz y nos pregunta de quién, pues de este 13.84 y le damos enter. La desviación estándar, que es una medida de dispersión, es de 3.72. ¿Por qué existe la varianza y por qué existe la desviación estándar? Si ustedes les prestan atención, pueden leerlo en el texto, pero aquí lo pongo ver rápidamente. Vean ustedes que la varianza no es más que el promedio de los cuadrados de las desviaciones o de las diferencias entre cada uno de estos datos. Entonces, en realidad la varianza poblacional es un promedio como la media aritmética. Sin embargo, el concepto de desviación estándar, que es un descubrimiento o propuesta posterior, mejor dicho, al concepto de varianza, viene porque si le pusiéramos unidades, entonces este cuadrado nos daría pues unidades cuadradas. Es decir, si yo estoy trabajando con edades y estos son años, entonces yo tendría años cuadrados, y entonces los años cuadrados no los puedo comparar con los años. Por eso es que decidieron sacarle raíz cuadrada para eliminar eso. Si estos fueran, no sé, la longitud de una tarjeta producida en uno de sus proyectos, pues entonces cuando hago el cálculo de varianza poblacional, tendría igual centímetros cuadrados, que no son comparables con los centímetros. En cambio, cuando le saco raíz cuadrada, pues ya tengo esto, 3.72 centímetros, que pues sería comparable a los valores que tenemos en nuestra tabla. Si no queremos nosotros hacer el cálculo, sino que lo haga Excel, pues le ponemos igual, signo igual. Sí. Entonces, si queremos que lo haga Excel, le podemos poner un signo igual y empezamos a escribir desviación. Y aquí aparecen una serie de desviaciones, pero hay una desbest M y desbest P. En este caso estamos calculando la poblacional, entonces seleccionamos esta y nos pregunta la desviación estándar de qué población. Pues de los datos que tenemos acá. En este caso no necesitamos sacar raíz cuadrada, sino que haga el cálculo. Le damos enter y debe dar exactamente lo mismo. 3.72. Pero si nosotros queremos hacer nuestro cálculo para la muestra simplemente es n-1. Entonces, en el caso del uso de la fórmula es exactamente lo mismo. La suma de las diferencias al cuadrado, le pongo igual, esto, entre, y voy a abrir un paréntesis porque voy a hacer una resta en el denominador, y es n-1. Entonces ya sabemos que hay n datos, ya a esos n datos le resto 1. Y entonces le doy enter y tenemos 15.37. Si ustedes observan es un poco mayor. Insisto, aquí la comparación no es correcta, que una es más precisa que otra. No, el valor exacto es este. Pero cuando tenemos muchos datos o ahí es muy grande la población, trabajamos con muestras y puede ocurrir que nuestra dispersión no quede bien determinada. Entonces, para evitar errores en la determinación de la variación, se prefiere tener un sobredimensionamiento del valor, y de ese modo podemos estar seguros de la medida de dispersión que se presenta en el fenómeno. Si lo queremos hacer con Excel, como hace un rato, le ponemos igual, empiezo a escribir var, como hace un rato, solo que ahora vamos a elegir var.s. De hecho, si la colocan ahí dice calcula la varianza en función de una muestra. Y entonces hacemos doble clic en ello, nos pregunta de qué datos, seleccionamos los datos y le damos enter.
el valor, como dije, es exactamente igual. Y decía, la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza, entonces le pongo igual y le sacamos la raíz al valor anterior. Le damos Enter y es exactamente lo mismo, 3.92. Si queremos que lo haga Excel, como hace un rato, le ponemos igual, le ponemos des y empiezan a aparecer, y aquí hay una desbest.m. Este es para muestras, seleccionamos y le damos la misma colección de datos y vamos a obtener nuestro resultado de menor que 3.70, 3.92. Es exactamente el mismo valor. Cualquiera de los dos caminos es correcto. Para la actividad yo preferiría que hagan ambos cálculos para que vayan aprendiendo los comandos de Excel y para que vayan reconociendo el uso de la fórmula. Si esto lo hicieran a mano, tendríamos que hacer exactamente las mismas operaciones que están en la columna que dice fórmula. Pero insisto, yo prefiero que trabajen acá. Si hago modificaciones en los datos, vamos a observar que si los hacemos más dispersos, esto va a aumentar. De hecho, eso es lo que mide la varianza y la división estándar, la dispersión de los datos. Y si colocamos valores más cercanos a este promedio, estos números van a disminuir. Y consideremos, por ejemplo, el número 30, bajémoslo a 18 igual. Entonces, igual voy a modificar aquí este número 18 para que todo quede igual. Y observen ustedes que aquí hay una disminución a 6, a 2.48 en el caso de la varianza y la división estándar. Y lo mismo ocurre para el caso de la muestra. Entonces, esto lo que me muestra es qué tan dispersos somos. Entre más pequeños son estos valores, significa que nuestros datos son más parecidos unos con otros o más parecidos entre sí. Vayamos entonces a datos agrupados. En el caso de los datos agrupados vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que la fórmula es un poquito distinto. Como cada valor de la marca de clase vamos a suponer que se modifica en la cantidad de las frecuencias, pues vamos a hacer nuestro cálculo con base en ello. Es un poquito parecido al promedio pesado, aunque no se debe interpretar igual. En este caso, por ejemplo, lo que estamos suponiendo es que lo que habíamos tenido originalmente, que habíamos agrupado en estos intervalos, es que todos los datos que están entre 28.5 y 37.5 los hacemos iguales a 33. De hecho, ni siquiera sé si existe el número 33, de hecho no está, pero esos valores entre 29 y 37 los vamos a hacer, insisto, equivalentes a 33, todos ellos. Lo mismo se dice 38 a 46 y 47 a 55. Los vamos haciendo todos iguales a esto. Entonces, los números que están entre 29 y 37 en promedio son 33 y tenemos 3. Entonces, en lugar de que tengamos la suma de los números 29, 36 y 37, vamos a tener 3 números 33. ¿Serán iguales? Pues más o menos. Si sumamos estos 3 números, tendríamos 9 más 6 son 15 y 7, 22. Llevo 2, que me daría 4. Y 3 son 7 y 3 son 10, o sea, 102. Mientras que aquí tengo 33 3 veces, entonces la suma o la multiplicación de 33 por 33 da 99. Aquí hay una definición del número o nos da una subdeterminación, es decir, nos da un valor menor, pero es bastante similar. ¿Cómo hacemos nuestro cálculo entonces? Básicamente es multiplicar, dice aquí, cada frecuencia por la marca de clase. Entonces le vamos a poner igual la marca de clase por la frecuencia. Y le damos entonces estos 3 números, vamos a ponerlos centrados los resultados. Nos dan 99. Ya vimos que no es exactamente así, pero es una buena aproximación. Y entonces podemos nosotros extenderlo simplemente. Y entonces 42 por 1 nos da 42. Podemos verlo aquí. 51 por 6 nos da 306. Podemos ver que son los dos números que se multiplican. El 1320 viene de 60 por 22, 69 por 3, 78, en fin. Y aquí están todos los productos. Aquí dice que si queremos calcular la media,
lo que tenemos que hacer es sumar esos productos y dividirlos entre el número total de datos. Ese es lo que está aquí. La suma de las frecuencias nos va a dar el número total de datos, que estamos trabajando con 60. Entonces, vamos a hacer la suma, y esto es igual a la suma de todos estos valores. Y entonces hacemos la suma de ellos y tenemos acá 3870. ¿Cómo calculamos la media? Simplemente dividiendo este resultado entre el número total de datos, la suma de frecuencias, o sea, el número 60 le ponemos igual 3870 entre el número de datos, que ya sabemos que es 60, y le damos igual. El promedio de valores con los que estuvimos trabajando la semana pasada es 64.5. En el caso de la varianza y desviación estándar, aquí tengo la fórmula de la varianza para una media poblacional, pues tenemos aquí que es la suma. Primero tenemos que obtener las diferencias de cada uno de los datos. Esta formulita no es. Vamos a borrarla y voy a ir por la correcta. La correcta es esta. Copiar y vamos a venir para acá. La vamos a pegar. Y dice acá que debemos obtener las diferencias. Entonces aquí está, he puesto esto de diferencias y vamos a obtener entre cada dato, que en este caso sería la marca de clase, menos el promedio, que ya calculamos que es 64.5. Entonces esto es igual a la marca de clase menos el promedio. Damos aquí Enter. La diferencia es de 31.5. Y si queremos saber todas las diferencias, vamos a obtenerlas acá. Aquí hay que tener cuidado. Esta suma, todas dan positivo. Ah, sí, ya sé dónde está la falla. Debimos haber fijado la celda P21. Entonces vamos a fijarla para que no tengamos ningún problema. Es un error muy común que cometemos, que cometo, mejor dicho, no sé si ustedes. Y vamos a ver para que nos queden negativos y positivos, pero aquí hay que tener cuidado. No vayan a hacer esta suma y esperar que dé 0. ¿Por qué no? Porque esto no va a dar 0, o si da 0 será una mera casualidad. Porque la frecuencia de cada dato es diferente. Entonces, si hiciéramos esta suma, insisto, no daría 0. Para que dé 0 a esto tendríamos que hacer la multiplicación de cada diferencia por su frecuencia. Y entonces sí, las sumas deben dar 0. Bueno, para nuestro cálculo esto tenemos que elevarlo al cuadrado. Entonces el resultado anterior lo elevamos al cuadrado. Igual a esto por esto mismo. Y le damos Enter. Y entonces el 31.5 al cuadrado es 992. Y nos seguimos con todos. Pero para el cálculo de la fórmula, en realidad dice que es la multiplicación de la frecuencia por ese valorcito. Voy a tomarlo acá para que nos quede bonito en nuestro diseño. Voy a combinar estas celdas para colocar acá nuestra fórmula. Ahí está. Y en este espacio, ahora sí lo voy a extender hasta acá, vamos a poner los espacios. Entonces dice, multiplica cada resultado por la frecuencia. Entonces vamos a hacerle así, igual, la frecuencia es esta, FI, por el resultado de las diferencias al cuadrado. Y entonces esto tendríamos acá, y esto lo extendemos. Y entonces ya he elevado todos los valorcitos al cuadrado, como pide la fórmula, pero dice divídelo entre la suma de datos, entre todos los datos. Entonces primero voy a obtener la suma, le pongo igual, suma, y entonces hago la suma de todos estos datos, le doy Enter, y el resultado es 9315. Hasta lo voy a pintar para que quede ahí diferente. Y entonces lo voy a dividir entre el número de datos. Entonces esto es igual a este valor entre la suma de las frecuencias, que es
60 y le damos Enter. Y esto nos da 155.25. Si quiero la desviación estándar, ya sabemos que es la raíz cuadrada de este número, entonces le escribo igual. Raíz de este numerito. Y aquí lo tenemos. 12.45. Si quisiéramos para hacerlo en el cálculo de la fórmula muestral, la fórmula es exactamente la misma. Sería esta. Voy a poner un poquito acá adelante. Y la diferencia está en que, no es esta. En que lo dividimos entre el valor de n menos 1. Que es prácticamente la misma que tenemos ahí, solo que le vamos a restar 1. Entonces, lo vamos a poner con el signo igual, para indicarle que haga una fórmula. Es el resultado de las sumas, es este, entre, pero lo vamos a restar 1 a la frecuencia, entonces la frecuencia es 60 y le resto 1. Para eso es que abro el paréntesis para que haga la operación primero de la resta y el resultado lo utilice para dividir y le damos Enter. Si ustedes ven es un poquito menor, un poquito mayor precisamente porque hemos disminuido en 1. Y el valor del cálculo de la desviación estándar para una muestra muestral es la raíz cuadrada del último resultado. Y entonces, la raíz cuadrada del 157 y ya está. Y entonces tenemos un valor un poquito menor. Con eso doy por concluida la clase en el caso de los cálculos. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Hay otras medidas de dispersión que se comentan en el libro, pero estas son las que trabajaremos en la clase. Con esto concluimos la clase el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Si tienen dudas, compártanlas. Si no las contesto yo, las contestarán sus compañeros, pero alguien les dará una respuesta. Cuídense mucho.